Cuando pensamos en los enemigos de la Navidad, y hemos estado hablando de los ladrones de la Navidad, yo no sé si ustedes conocen a alguien o conocieron a alguien que era ladrón. A lo mejor los del DF conocieron a varios, ¿no? No, pero depende a lo mejor de dónde son. Ahí había más ladrones que en otros lados. Pero yo tenía un amiguito que creció con nosotros y era muy bueno para robar. Nosotros le decíamos que era tan bueno que podía quitarte los calcetines y quitarte los zapatos. Entonces, que era muy bueno para robar, no la entendieron, pero bueno, allá la entenderán después, ahí les será revelado más tarde. Pero, ¿qué pasa cuando sabemos y conocemos a alguien que es ladrón o que tiene fama de ladrón o que a lo mejor en el barrio ustedes, aún aquí a lo mejor saben de alguien por ahí que es medio raterillo, lo que sea? ¿Qué haces? Te cuidas de él, ¿no? Guardas las cosas, dices, ahí viene, ¿no? Cuidado. ¿Qué hacían a los que nos tocó a lo mejor en algún momento andar allá en México en el transporte colectivo, como quiera que le llamaran en su ciudad? Tu cartera la guardabas, la agarrabas bien, ¿no? Porque tenías cuidado de los ladrones. Y ese es el punto de conocer los ladrones, es que te cuides de ellos. No nada más tener la información, pero que seas capaz de cuidarte y que no te roben, porque ya una vez que te roban, ya que no, ya perdiste. Y cuando hablamos de los ladrones de la Navidad, y hablando de la Navidad como esa relación que tenemos con Cristo, ese es el punto. Identificar a estos ladrones y saber que te quieren robar, que me quieren robar, y no dejarnos robar lo que Dios está sembrando en nuestro corazón, no dejarnos robar de lo que Dios quiere poner en nuestra vida. Cuando hablamos de la Navidad, la verdadera Navidad, la relación que debemos de tener con Jesús. Las semanas pasadas hablamos de el ladrón de la Navidad, o el enemigo de la Navidad, que tiene que ver con la falta de entendimiento, con el no conocer y no entender los tiempos, con el no conocer a Jesús, no conocer la importancia del mensaje de Jesús. Luego hablamos la semana anterior acerca de la falta de raíz, la falta de profundidad como un enemigo de la Navidad, y esto lo hemos visto aquí en el capítulo capítulo 13 del libro de Mateo, donde podemos encontrar esta parábola que Jesús les enseñó, esta historia que Jesús les enseñó a sus discípulos acerca de la semilla y de los ladrones que robaban la semilla. Entonces ya vimos la falta de entendimiento, ya vimos la falta de raíz y cómo nos puede robar o nos quiere robar, y cómo a muchos les ha robado la relación con Dios o la esencia de la Navidad. Y hoy vamos a ver la tercera cosa que Jesús enseña en este pasaje. Entonces vamos a leerlo todo de nuevo, pero nuestra atención está hoy en el versículo 22, Mateo capítulo 13, versículo 18 al 23. Escuchen lo que significa la parábola del sembrador. Cuando alguien oye la palabra acerca del reino y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que se sembró en su corazón. Esta es la semilla sembrada junto al camino. O sea, la falta de entendimiento roba la semilla. Versículo 20, el que recibe la semilla que cayó en terreno pedregoso es el que oye la palabra e inmediatamente la recibe con alegría, pero no tiene raíz. La falta de profundidad es otro enemigo, otro ladrón de la semilla de la Navidad, entendiendo que la Navidad es nuestra relación con Jesús. Y dice, dura poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecuciones a causa de la palabra, enseguida se aparta de ella. Y luego el versículo 22 dice, el que recibió la semilla que cayó entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas la ahogan, de modo que ésta no llega a dar fruto. Otra vez leemos ese versículo. El que recibió la semilla que cayó entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas la ahogan, de modo que no llega a dar fruto. Entonces hoy vamos a hablar del enemigo de la Navidad, el enemigo el ladrón de la Navidad, que viene a robar la semilla y tiene que ver con el afán y sus amigos. Así lo vamos a llamar el día de hoy, el afán y sus amigos. Y cómo pueden robar la esencia de nuestra relación con Dios, cómo pueden robar la esencia de lo que es la verdadera Navidad.
de lo que es la historia verdadera acerca de Jesús naciendo, viviendo y yendo a la cruz por nosotros, el afán y sus amigos. Para empezar, empezamos con el afán. El afán es cuando la constante preocupación por las cosas materiales llenan la mente y llenan los planes. Cuando la constante preocupación por las cosas materiales llenan la mente, y no nada más la mente, sino que se transforman en nuevos planes. Planes basados en el afán, en la preocupación y en la constante preocupación por cosas materiales. Y podría hacer una expresión aquí, ¿no? Y decir, ¿cuántos han sido robados por este ladrón? ¿Cuánta gente ha sido robada por este ladrón que es el afán? ¿Cuántos han recibido la palabra con alegría, han conocido de Jesús, pero luego el afán ahoga la palabra, ahoga la semilla y roba la esencia de lo que Jesús quiere hacer en nuestras vidas? ¿Cuántos han sido robados? ¿Cuántas navidades han sido robadas por este ladrón, ¿no? Que roba la fe y que roba la vida al final? El afán. En Mateo capítulo 6, versículo 26 al 30, Jesús habla acerca del afán. Varias veces Jesús les habló acerca del afán a sus discípulos, porque entendía que el corazón de las personas tiende a ser afanoso, ¿sí o no? Tendemos a ser afanosos, a preocuparnos, tendemos a estar constantemente planeando, basados no en los propósitos de Dios muchas veces, sino en el afán que tenemos, en la preocupación que tenemos. Y Jesús en el capítulo 6 de Mateo, versículo 26 al 30, les dice eso: miren los pájaros, no plantan, ni cosechan, ni guardan comida en los graneros, porque el Padre Celestial los alimenta. Y luego dice Jesús, y miren, esto es Jesús hablando, porque si yo les pusiera este ejemplo ahorita, me dirían, qué simplón eres, no, rey. O sea, me dirían, ¿cómo te ocurre comparar mi vida con un pájaro? Pero este es Jesús hablándonos y dice, ¿no son ustedes para Él, o sea, para Dios, para el Padre, mucho más valiosos que los pájaros? ¿Acaso con todas sus preocupaciones, ustedes, yo, le podemos añadir solo un momento a la vida? ¿Acaso podemos hacer eso? ¿Acaso podemos? Y luego versículo 28 dice, ¿y por qué se preocupan por la ropa? Jesús luego empieza a ir un poco más práctico en cuanto al afán. Y luego les dice, ¿por qué se preocupan por la ropa? ¿Y a poco no es algo que nos preocupa? ¿Sí o no? ¿Qué voy a tener? ¿Qué me voy a poner? Todos hemos dicho eso en algún momento. Y a lo mejor lo decimos así, pero Jesús está hablando de una preocupación que llena la mente y que cautiva los pensamientos y que es lo que dirige tus planes. Le dice, miren cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni cosen su ropa. Sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. Si Dios cuida de manera tan maravillosa a las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. Porque, ¿por qué tienen tan poca fe? Les dice Jesús. Otra vez, si fuera yo, si fuera cualquiera, es más, a lo mejor alguien te ha dicho, ¿por qué te preocupas por esto? ¿Y qué dices tú? Ay, tú no entiendes. ¿A poco no decimos, no entiendes que la situación en la que estoy? No entiendes las dificultades. Pero Jesús les dice, ¿no? Jesús, conociendo el corazón de los hombres, les dice, no estén afanosos. Miren, y pone ejemplos y dicen, miren los pájaros. Y es cierto, ¿cuándo has visto un pájaro trabajando? ¿Cuándo has visto un animalito, no, preocupándose? ¿Cuándo has visto un animal teniendo misericordia o teniendo conmiseración de él mismo y pensando, pobre de mí? ¿Cuándo? Nunca. Puede el animal haber pasado varios días sin comer, pero él sigue viviendo igual. Sigue viviendo. Y para pesar, los que tienen a lo mejor un perrito o un animal, los gatos no, porque esos no hacen caso de nada, ¿no? Pero los perritos, sí, esos, te das cuenta que no cambia su estado de ánimo.
Ahí está igual, aunque pase, y no se preocupa, confía. En un sentido ni siquiera confía, en un sentido simplemente nada más vive. Pero dice, ustedes son mucho más importantes que eso. No pueden vivir en el afán. El problema del afán es que, al igual que la maleza en la tierra, se tiene que estar arrancando continuamente. Porque la maleza sale, la tienes que arrancar y luego sale otra vez y quiere volver a salir, y la tienes que estar arrancando continuamente para que no ahogue la semilla. Este es uno de los ladrones más temerarios para nosotros, para los cristianos. Porque muchos de nosotros ya hemos pasado el ladrón de la falta de entendimiento. Conocemos la palabra. Muchos hemos pasado ya y empezamos a echar raíces. Pero aún una planta que tiene raíces y está rodeada de maleza, la ahogan y la matan. Y eso es lo que pasa con muchas personas. Y cuánto más en esta cultura y en este país, en el que el consumismo y el afán es el pan de todos los días, ¿sí o no? Y Jesús, conociendo esto, les dice, imagínate lo que Jesús predicara en este tiempo, si en ese tiempo estaba diciéndoles, ¿por qué se preocupan? Ahora pensamos nosotros en este tiempo y pensamos que ¿por qué Jesús está hablando de la ropa y de la comida? Bueno, en el tiempo en el que Jesús estaba hablando, vestirse era algo muy importante. No era como ahorita que te puedes ir hasta al dólar y comprarte una camiseta de $4, ¿no? O lo que sea. En ese tiempo las personas tenían 1 o 2 vestidos o mudas de ropa. O sea, la ropa era extremadamente cara. Por eso es que la túnica que llevaba Jesús, que era de una sola pieza, la echaron por suerte y no la quisieron romper. Porque era algo que realmente pudiera preocupar en ese tiempo. Y Jesús les dice, no se preocupen por eso. Ustedes no deben de preocuparse por eso. Pero el ladrón del afán viene y empieza a querer ahogar las semillas en nuestro corazón cuando la preocupación constante llena los pensamientos. Hagamos un ejercicio mental y piensen ahorita por un momento en cuántas cosas te preocupaste ayer, o por cuántas te preocupaste la semana pasada. Hagan el ejercicio mental y piensa, ¿me preocupé por algo ayer? ¿Me preocupé por algo hace una semana? ¿Me preocupé por algo el año pasado? Pregúntense, ¿cuántas cosas tenía preocupación genuina y me estresaron? Y en base a esas preocupaciones cambié ciertas cosas porque tenía preocupación y movieron mis acciones. ¿Cuántas cosas? Ahora pregúntate, ¿cuántas cosas de esas realmente sucedieron? Y te vas a dar cuenta que la mayoría de las preocupaciones que tenemos nunca vienen a convertirse en una realidad. Las personas tienen, ¿qué voy a pasar? ¿Qué voy a comer? Y a la siguiente semana tienen comida igual. Y a la siguiente semana vuelve a pagar lo que tiene que pagar. Y a la siguiente semana vuelve a tener lo que necesita tener. Entonces la preocupación desmedida es un ladrón. Y puede llegar a ser un ladrón de nuestra paz. Un ladrón de la Navidad, de nuestra relación con Jesús. Una relación que puede ser afectada por eso. El afán tiene que ver con esa actitud de hoy te afanas por algo, luego llega mañana y encuentras algo más por qué afanarte, luego llega pasado mañana y encuentras otra cosa por qué afanarte, por qué preocuparte. Hoy me preocupo por pagar la casa, pagar el carro, pagar la escuela, pagar algún lujo, comprarme alguna cosa, y luego lo tengo y después encuentras otra cosa más por qué preocuparte. ¿A poco no es así el ciclo del afán? El ciclo del afán es así más o menos. Me preocupo y me esfuerzo por algo. Me preocupo por tener o por solventar algo, o me esfuerzo en un esfuerzo no sano por algo, luego lo logro o no lo logro. A veces logras lo que quieres, pero a veces no lo logras. Y luego, después, te das cuenta que tanto el lograrlo como el no lograrlo produce una falta de contentamiento. Y luego vuelves otra vez a empezar el ciclo en el que encuentras otra cosa por qué preocuparte. Otra semana más, otra deuda más, otra compra más,
otra situación más. Y ahí está el ciclo simplemente. Por eso Jesús dice, no pueden ustedes vivir así. El afán no puede dominar su mente. El afán no puede dominar sus planes. El afán no puede dominar sus corazones. No pueden dejarse llevar porque puede ahogar la fe. Puede ahogar la fe. Luego después, cuando hablamos del afán y sus amigos, encontramos otro de los amigos del afán, y hablamos del consumismo y el materialismo. Porque recuerden, Jesús está diciendo, ¿no? Esta semilla es sembrada en un terreno que es fértil y empieza a crecer, pero como es fértil también crecen a su alrededor la maleza. Y la maleza, dice Jesús, son el afán, la ansiedad, las preocupaciones y el amor por las riquezas. El consumismo y el materialismo. Y el consumismo y el materialismo tiene que ver con esto. Es un paso más allá del afán. Es consumir y acumular aun cuando no es necesario, o ni siquiera se tienen los medios para hacerlo. El consumismo y el materialismo puede robar la fe y nuestra comunión con Jesús. Y en este sentido tiene mucho que ver con esta época, el consumismo y el materialismo. Un afán por conseguir cosas que a veces ni siquiera se necesitan y a veces ni se tienen los medios para hacerlo. Y Jesús conocía el corazón de nosotros cuando vivimos solamente para obtener cosas. Para obtener cosas. Una cosa más, otra cosa más y otra cosa más. La falsa Navidad tiene que ver con esto. La falsa Navidad, escuchen, la falsa Navidad tiene que ver con esto. La cultura ha hecho de esta época un negocio y un ladrón de la verdadera Navidad. El consumismo y el materialismo. Por eso es que tenemos que estar alertas e identificarlos. Porque esto puede robar nuestro corazón, llenándolo de afán y llenándolo de ansiedad por lograr y por tener y por acumular y consumir. Y en esta época se nos da mucho y tenemos que cuidar nuestro corazón. Tenemos que cuidar nuestro corazón. Déjenme les doy unos cuantos datos acerca del consumismo y el materialismo, especialmente en esta época. Pero no nada más en esta época. Déjenme empiezo primero con otros que son algo global. Y cómo ha ido cambiando y cómo cada vez somos más consumistas y más materialistas. Y Jesús conocía esto. Y por eso nos habló de esta situación. En 1930 la mujer promedio tenía 9 cambios de ropa. Hoy tiene un promedio de 30 cambios. Y solo el 20% de esa ropa se usa regularmente. ¿Es cierto, sí o no? Y a lo mejor hasta los hombres también. Porque ya es también común, en los hombres compramos cosas. El 30% de la comida que se produce aquí en Estados Unidos se va a la basura. 30% de todo lo que se produce, comida de cualquier tipo, se va a la basura. En buen estado. Ustedes pueden ir allá atrás de cualquier mercado y en el dump ahí encuentras de todo. Al punto que ha llegado esto, fíjense, ha llegado que antes los supermercados o cualquier tienda tenían contenedores de basura abiertos y aventaban las cosas, pero luego la gente llegaba y se recogía lo que había caducado el día anterior, ¿no? Entonces ya no compraban lo que estaba ahí adentro. Y ahora lo que hicieron las tiendas, si tú te das cuenta, la mayoría de las tiendas ahora tienen un contenedor cerrado que solamente le pueden echar de adentro de la tienda y comprime todas las cosas. ¿Para qué? Para que nadie se lo lleve, ¿no? Y cosas buenas, o sea, cosas que mucho, 30% de lo que se produce se va a la basura. La casa promedio de las personas se ha triplicado en tamaño desde 1950. De una casa más o menos de 983 pies cuadrados, ahorita la casa promedio 2.593 pies cuadrados. O sea, cada vez más grande. Necesito más espacio para acumular más, para tener más, para lograr más.
En Estados Unidos se gastan 24 billones cada año en guardar cosas. ¿Saben a lo que me refiero? Los storage units. 24 billones de dólares se gastan en guardar cosas que la mayoría de la gente nunca vuelve a usar. Y a lo mejor nos ha tocado a nosotros en algún momento usar uno de esos, ¿no? Y te das cuenta que ya pagué un año el storage y ni sé lo que tengo ahí. Fíjense, o sea, de guardar cosas. La casa promedio en Estados Unidos tiene 300,000 objetos, 300,000 cosas. A lo mejor unos de ustedes tienen más. A lo mejor unos de ustedes tienen esos 300,000 en el garage, nada más. 300,000 cosas, de todo, que acumulamos, que guardamos, que tenemos ahí, ¿no? Y no nos estamos hablando de personas que son acumuladores, ¿no? Le dicen en inglés los hoarders. No, estamos hablando de personas regulares, aquí en Estados Unidos, normales. La cantidad de americanos gasta en un solo fin de semana, que gasta un americano en un solo fin de semana, es más de la mitad del total que dan a las iglesias en todo el año. En un año los estadounidenses gastan 57 billones solo en el Black Friday weekend, en el fin de semana de Viernes Negro. 54 billones. Ahora, un poquito más en cuanto a la época ahorita que estamos viviendo de la Navidad. En el 2018, los hogares estadounidenses promedio gastaron $1,500 por casa, más o menos, en lo que es Navidad. Compras de Navidad, luces de Navidad, regalos de Navidad y lo que quieras, ¿no? Más o menos. El 46% de las personas dice que han mentido acerca de que un regalo les gusta. Y eso tiene que ver porque a poco no regalamos cosas, ¿no? Compramos para regalar o compran para regalarnos y hay consumo de cosas. Fíjense, 46%, la mitad, no les gustan las cosas. Y yo me estaba recordando, y yo les he enseñado a mis hijos: si a ustedes les regalan algo, usted dice qué bueno y pone la mejor cara y dice gracias y se anima o lo que sea. Haga lo que sea, pero si usted va, cambie, no pongan, no me gustó. No sé si le estoy enseñando mal, pero yo creo que está bien, ¿no? El punto de aquí es el consumismo, todo el consumismo que hay. El 22% de los estadounidenses cree que sus gastos navideños los dejarán endeudado. El 51% de los compradores navideños, esto está interesante, también compran regalos para ellos mismos. A la mitad dicen: voy a regalar, pero también me voy a regalar yo. Esto no es para acusar a nadie, porque muchas de estas cosas yo mismo pienso y digo: wow. En América hay 3.1% de los niños del mundo, escuche esto, y se compra el 40.5% de los juguetes de todo el mundo. 3.1% de los niños tienen los juguetes, la mitad de los juguetes del mundo aquí en Estados Unidos. Y es cierto, ¿cuántos de nuestros hijos tienen un montón de juguetes? Y otro montón, y cada vez tenemos que andar tirándolos, regalándolos. Y bueno, si tú dices una pistola que costó $50 y luego ya después, ¿qué va a hacer con ella? ¿No? Y ahí anda rodando por aquí y por allá. El consumismo que nos tiene que llevar a pensar a veces dónde está nuestro corazón. Y Jesús por eso estaba hablando de eso. Deberíamos de pensar un poquito más dónde está nuestro corazón y darnos cuenta que el enemigo se ha encargado de voltear algo que es bueno. De la Navidad, la relación con Jesús, el regalo que nos has dado, y lo ha convertido en algo totalmente 100% mercadería.
Y no estoy diciendo que no compremos regalos y regalen, ¿no? Si quieren regalarle al pastor, que bueno, regálenle al pastor, pero lo que estoy diciendo es que tenemos que ver y poner nuestra mirada y decir: ¿dónde está mi corazón? ¿Están creciendo maleza alrededor de mí que puede llegar a ahogar mi fe, que puede llegar a opacar la relación con Jesús? Entre el materialismo, el consumismo, el afán por lograr más, gente gastándose lo que no tiene para comprar cosas que no le van a gustar a alguien más, imagínate, para impresionar a alguien que tampoco ni conoces a veces. La gente se endeuda aquí ahorita en Navidad. Creo que el promedio, no lo tenía, pero lo tenía en la mente, pero no está aquí. El promedio de deuda es más o menos $1,500 que se endeuda la gente en regalos y cosas ahorita en Navidad. Tarjetas de crédito. Ustedes no lo han hecho, no lo hagan, nunca. Preferible regalar una tarjetita decorada y darle un abrazo a alguien, invitarlo a comerse unos tacos, que darle un regalo que ni tienes para ello, ¿no? Entonces el consumismo va un paso más allá del afán. O sea, ya te afanaste, ya trabajaste, ya te preocupaste, ahora consumes. Y el ciclo del consumismo es ese, ¿no? Consumir, luego volver a consumir. Consumir y luego volver a consumir. Acumular, tener, y nunca sacia el corazón. Trabajar y preocuparte para consumir y acumular puede llegar a ser un gran ladrón de tu fe, un gran ladrón de la Navidad, un gran ladrón en este tiempo. En este tiempo, no dejemos que eso suceda. Pero el tercero, y este es el más peligroso, y este es el que le da vida a todos los demás, amigos, del afán, es el amor al dinero. El amor al dinero. Cuando el dinero se convierte en el Señor de tu vida. Si tenemos el slide ahí, el amor al dinero. Cuando se convierte en el Señor. Escuche eso, porque no es querer tener dinero, no es trabajar para tener dinero, no es ahorrar, sino que es cuando el dinero se convierte en el Señor. En el master, en el maestro, en el que ordena, en el que mueve las cosas. Y esto no tiene que ver con tener dinero tampoco, porque puedes ser pobre y amar el dinero más que alguien que tiene dinero. El amor al dinero. Lucas capítulo 16 versículo 13 al 14 dice Jesús: nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro, le será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y al dinero. Los fariseos, y fíjense lo que dice Lucas, escribe, ¿no? Los fariseos, que amaban mucho su dinero, oyeron esto y se burlaron de Jesús. Pero Jesús dice: no puede servir a dos señores. Y cuando hablamos de la Navidad, puede ser un tiempo de la época, puede ser un tiempo en el que las personas sienten el afán por conseguir más dinero, para consumir más, para poder tener o para poder competir, o simplemente para estar a la altura de lo que los demás tienen. Y puedes dejarte dominar y caer bajo el dominio del amor al dinero. Y dice Jesús: no vas a poder servir al dinero y a Dios. Cuando decimos no necesito ganar más para poder comprar más, necesito ganar más, la mayoría de las personas ganan más dinero y gastan más dinero. O sea, ya gané más dinero, ahora voy a comprar otra cosa. Tengo más dinero, gasto más dinero. Cuando las personas dicen: no, ya viene la Navidad, necesito trabajar doble, triple turno para comprar regalos, para tener algo, para consumir cosas. Yo no estoy diciendo que no tienes que dar un regalo y tienes que ser generoso, al contrario, ahorita vamos a ver eso. Pero no podemos dejar que el dinero, el amor al dinero, nos lleve a que nuestra fe sea ahogada y sea muerta, se muera en medio de la maleza. La fórmula de vida del mundo es esta: vivir, acumular
y luego dar. O sea, vivir, consumir, vivir. Vivo, consumo, vivo, compro, vivo, me endeudo, vivo, quiero más, consumo, compro, acumulo, tengo. Luego acumular, tener más, guardar más, buscar más, otra oportunidad. Y luego, si queda, si sobra, entonces doy. Ese es el estilo de vida del mundo. Por eso es que Jesús dijo: no vas a poder servir al mundo, no vas a poder servir a Dios y a las riquezas, porque el estilo de vida del mundo es ese: consumir, acumular, y si sobra, dar, si sobra, doy. Al vivir así se vive bajo el señorío del dinero. Por eso Jesús dijo: el mundo entero está bajo el maligno. Entonces no podemos. ¿Por qué no podemos mantenernos en el señorío del mundo, en el señorío del dinero, viviendo bajo la fórmula del mundo? Porque cuando haces eso se vive como si no hubiera nada más que esta vida. Ese es el gran problema, que cuando se vive así, vivo, acumulo y luego si puedo doy, lo que estás diciendo inconscientemente es: no hay nada más. Por lo tanto, come y alégrate que mañana te vas a morir, ¿no? Junta más, come más, llénate más, alcanza más, se va a acabar todo si vivimos en ese estilo de vida. Jesús enseñó una ilustración de un hombre que había acumulado grandes cosas, se había afanado y había tenido mucho y había logrado mucho, y luego dice: ya se llenaron los graneros, ya está lleno, ¿ahora qué voy a hacer? Digo: pues necesito acumular más. Tiro los graneros, hago nuevos graneros y que se llenen los nuevos graneros para acumular más. Y dice Jesús: hombre necio, ¿no sabes que hoy vienen a pedirte tu alma? Y después de eso Jesús dice: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero, tener todas las cosas y perder su alma? El amor al dinero es la raíz de todos los males y del afán, y puede venir a robarnos la esencia de esta Navidad, la esencia de lo verdadero, el acumular, el tener, el preocuparnos. Primera de Timoteo capítulo 6 versículos 6 al 10 dice esto bien interesante acerca del amor al dinero. Dice: ahora bien, la verdadera sumisión a Dios es una gran riqueza en sí misma. O sea, cuando tu Señor es Dios y no el dinero, eso es una riqueza en sí misma. Cuando no está, es una riqueza en sí misma cuando uno está contento con lo que tienes. Después de todo, no trajimos nada cuando vinimos a este mundo, ni tampoco podremos llevarnos nada cuando lo dejemos. Si este versículo se lo pones a 2, 3 personas ahorita de motivación personal y de éxito, dicen que el apóstol Pablo era un mediocre. Porque lo que está diciendo es: mira, con que tengas cosas que necesitas, está contento y alegre. ¿Sí o no? Eso a veces nos suena en esta cultura un poco mediocre. ¿Qué? ¿No tienes más? ¿No quieres más? ¿No te gustaría más? ¿No quieres lograr más? Así que si tenemos suficiente alimento, otra vez lo mismo que Jesús dijo que no se deben de preocupar por eso, dice: no, alimento y ropa, estemos contentos. Y luego da una gran advertencia, dice: pero los que viven con la ambición, aquí está la palabra clave, los que viven con ambición, los que viven con afán. ¿Cómo agarro más? ¿Cómo tengo más? No estoy contento, necesito más, quiero acumular otra cosa, quiero más. No estoy contento porque todavía no logro tener aquello que quiero tener, y cuando lo tengo me doy cuenta que no me llenó, y luego ahora quiero otra cosa que tampoco me va a llenar, y luego después la otra, y luego la otra, y luego la otra, y nunca terminas de llenar un agujero negro en el corazón. ¿Saben lo que es el agujero negro? Que se traga todo en el espacio. Los que viven con la ambición de hacerse ricos caen en la tentación y quedan atrapados por muchos deseos necios y dañinos. No está diciendo que no quieras progresar. Lo que está diciendo que el motivo de tu vida no sea acumular y tener y lograr.
No está diciendo que no trabajes más y seas excelente y logres y puedas tener y administres. Lo que está diciendo es los que viven con la ambición, greedy, es la palabra querer más, agarrar más, denme más, yo quiero más, de hacerse ricos, caen en una gran trampa que los lleva a muchos deseos necios y dañinos que los hunden en la ruina y en la destrucción. Pues el amor al dinero, no el dinero, no el trabajo, el amor al dinero, no el administrar, no el querer lograr cosas. El amor al dinero es la raíz de toda clase de mal. Y algunas personas en su intenso deseo por el dinero, se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas. ¿No es cierto? ¿No has visto a alguien, no conoces a alguien que por el trabajo, que por querer más, lograr más, acumular más, pagar algo, se ha desviado de la fe? Se ha desviado, se ha ahogado. Jesús lo sabía, por eso dijo que cuidado. La Navidad, la verdadera, la relación con Jesús puede ser robada. Porque puedes tener una excelente época de Navidad con dinero, ¿no? La casa bien alusada. No estoy diciendo yo tengo luces en mi casa, o sea que no estoy diciendo que las luces sean malas. Claro que no están así como que no estén pensando que es un show así como de esos llenos de casas. Es nada más unas lucecitas ahí. Pero puedes tener un montón de luces, puedes tener un montón de cosas y el corazón estar vacío, ¿no? Muchos regalos, muchas cosas, gran comida y el corazón vacío, sin relación, sin conocer a Jesús, sin buenas relaciones, sin amor verdadero, sin paz y sin gozo, sin alegría. Los ladrones de la Navidad, el amor al dinero, el consumismo, el materialismo y el afán. Pero luego, ¿qué hacemos? ¿No? Entonces, ¿qué hacemos? Si volvemos otra vez a esto, nosotros no somos y no queremos ser una tierra llena de espinos. Queremos ser tierra buena y limpia. Nosotros no queremos que se llene nuestro campo, nuestra área donde estamos sembrados de espino y ahogue la fe. Queremos ser una tierra buena y limpia. Porque miren, esa tierra era tierra fértil. No era como la otra, que no da nada, que no podía penetrar la palabra. En esta tierra la semilla logra tener raíz, pero también la maleza logra tener raíz. Tenemos que tener cuidado. Nosotros no queremos ser eso. Queremos ser una buena tierra, una tierra limpia. ¿Cuál es la solución entonces? ¿Cómo identificamos a este ladrón y huimos? ¿No? Escondes tu cartera, metes tus cosas, guardas y dices: yo no voy a ser robado por este ladrón. Lo primero es que debemos de tener una actitud como tuvieron los pastores. ¿Recuerdan los pastores? Estaban ahí cuidando sus ovejas. ¿Cuántas ovejas tenían? ¿Quién sabe? A lo mejor tenían unas 50, unas 100. A lo mejor eran de ellos. Lo más probablemente es que no eran de ellos y eran pastores que le cuidaban las ovejas a alguna otra persona, o quizás si eran de ellos. Pero están ahí cuidándolos en la noche y de pronto por allá en otro pueblo nace Jesús. La razón de la Navidad, o sea, la Navidad en pleno apogeo está sucediendo ahí, en otro lugar donde están estos pastores, y vienen unos ángeles y ven a los pastores y les dicen lo que está sucediendo. Y los pastores dicen: tenemos que ir a ver esto que se nos ha anunciado. Pero la palabra clave de esta situación y cómo nosotros podemos aprender de ellos es prioridad. Esa es la palabra clave. Los pastores sabían que tenían las ovejas y era de noche, muy probable, y que si los dejaban, o aún de día si las dejaban, podían venir algún salteador o podía llegar algún animal y comerlas. No las pueden dejar solas, no las podían dejar solas, o se podrían extraviar. Ellos sabían, si eran de ellas, decían: bueno, es mi trabajo, es donde puse mi esfuerzo. Y si no eran de ellas, pues es también mi trabajo, imagínate, y me las van a cobrar de plano si me les pasa algo. Sabían que eso era importante.
Pero cuando escucharon el mensaje de los ángeles, entendieron que eso era prioridad. O sea, aquello era importante. Su trabajo, sus ovejas, sí eran importantes. Pero aquello, la Navidad, la verdadera Navidad que estaba sucediendo, que les dijeron que tenían lo que había pasado. Y no les dijeron vayan, nomás les dijeron lo que estaba sucediendo. Empezaron a ver a los ángeles y los ángeles adorar a Dios. Ellos dijeron: esto vale la pena más que mis ovejas, más que mi trabajo, más que mi responsabilidad. Y cuando nosotros nos damos cuenta de eso, entonces lo que estamos haciendo es activamente limpiando alrededor de cualquier maleza que quiere crecer alrededor y ahogar nuestro corazón. Y ponemos prioridad y entendemos: sí es cierto que tengo un trabajo y quiero tener cosas y quiero darle a mis hijos y quiero poder regalar y quiero poder adornar y tener una buena casa y poder comprar algunas cosas que me gustan, pero eso no es lo más importante. Y eso no va a tomar el lugar prioritario en mi corazón, sino Jesús, que nació en ese momento. La primera cosa que podemos hacer es tener una actitud como la de los pastores. Tener una actitud como la de los pastores y poder ver, poder darnos cuenta de lo que está pasando. La otra es que podemos tener una actitud como la de los magos. Los magos venían desde lejos. Una estrella les anunció lo que estaba por suceder. Y ellos tuvieron, los sabios o los reyes, como quieran que los llamen en su lugar, no en su área, o en su Biblia dice diferentes formas también. Pero estos hombres vinieron desde muy lejos. Y lo que podemos aprender de aquí es la palabra sacrificio y honra. Estos hombres entendieron que tenían que hacer un sacrificio. Si en el tiempo de Jesús tener una ropa, un vestido, una muda de ropa era costoso, viajar de país a país era una situación que requería todo lo que tú tenías, todo tu dinero, todo tu esfuerzo, muy probablemente todos tus recursos que habías acumulado durante todo el tiempo. Y estos hombres decidieron emprender el camino haciendo el sacrificio para llegar hasta donde estaba la verdadera Navidad, hasta donde estaba Jesús. Y no nada más eso, sino que trajeron con ellos regalos y trajeron honra para Jesús. Y se le ofrecieron a Jesús mirra, y se le ofreció incienso, y se le ofreció oro. Y cada una de estas cosas eran un símbolo, pero tenían que ver con la honra, tenían que ver con entender quién es la razón de la Navidad. Por eso nosotros tenemos que entender y disfrutar todo. Les aseguro que ellos disfrutaron el viaje y el camino, pero la razón no era el viaje, la razón era Jesús. La razón era llegar a honrar a Jesús. Esa es la verdadera Navidad. Cómo nosotros nos despegamos del amor al dinero, cómo nos despegamos de la ansiedad y cómo nos despegamos del consumismo. Jesús dice en Mateo capítulo 6 versículo 31: así que no se preocupen por esto diciendo: ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Y luego dice esto: esas cosas dominan, escuche eso, dominan, esa es la palabra clave, dominan el pensamiento de los incrédulos. Dominan. ¿Qué voy a tener? ¿Cómo le voy a hacer? ¿Cómo voy a pagar? ¿Qué cosa más voy a comprar? Dominan el pensamiento de los incrédulos. Pero, y hace una diferencia, ustedes, su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Y luego dice aquí, y esta es la clave: busquen el reino de Dios por encima de todo. Busquen el reino de Dios por encima de todo y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesitan. Pongan el reino de Dios por encima de todo. Muchos de nosotros conocemos este versículo y lo recitamos cuando estamos en una situación que queremos algo de parte de Dios, no decimos.
Pero lo que este versículo implica es mucho más. Implica la vida entera, implica honra y sacrificio, implica prioridad como los magos, implica prioridad como los pastores, implica sacrificio, implica entrega. Busquen primero el reino de Dios. No debemos dejar que el amor al dinero sea el amo, el maestro de nuestra vida. Y para eso necesitamos vivir en la fórmula del reino de Dios, para contrarrestar la continua tendencia del corazón hacia la codicia. Tenemos que vivir en la fórmula del reino de Dios, para contrarrestar, porque el corazón constantemente quiere más, busca más, quiere otra cosa, quiere más cosas, acumular más. Para contrarrestar la continua tendencia del corazón hacia la codicia, debemos vivir en la fórmula del reino de Dios. Y esta es la fórmula. Primero, dar. La fórmula del reino de Dios es esto: primero dar, después administrar y después vivir. Primero debo el reino de Dios. Jesús dice: primero pon que el reino de Dios antes que cualquier otra cosa. Y eso es lo que Jesús, recuerden, Jesús era judío. Jesús estaba viviendo en el tiempo en el que todavía hasta Jesús vivían bajo la ley. Y Jesús sabía y entendía las prioridades y decía, y les dice: vivan primero por el reino de Dios. Y en el pueblo judío la prioridad era Dios. Primero dar, después administrar y después vivir. Debemos de al menos primero dar el 10% a Dios. Esta debería de ser una fórmula en la que todos los cristianos vivimos. Primero dar, antes que nada. Después administrar o ahorrar otro 10%. Y luego vivir con el 80% de lo que tienes. Cambiaría todo alrededor de nuestra vida, porque cuando hacemos eso, estamos poniendo a Dios primero y estamos matando la maleza que quiere ahogar la fe. Cuando vivimos en este principio, da primero. Y yo los animo a que este próximo año pueda ser una meta en tu corazón y digas: voy a vivir. Si a lo mejor no lo has hecho, si lo has hecho todavía, sigue haciéndolo. Pero si no lo has hecho, dices: voy a cambiar mis prioridades. Ahora voy a empezar a dar primero, a ahorrar después y luego a vivir con lo que queda. No al revés. Vivir con todo, nunca ahorrar, y dar pues mucho menos, ¿no? Primero da, después ahorra, administra y después vive. Y no tiene nada de malo vivir con lo que tienes y con lo que te ha costado. Y comprar y tener cosas no tiene nada de malo. Lo malo es cuando nuestro corazón ha sido dominado por el amor al dinero. Para terminar, Filipenses capítulo 4 versículos 6 y 7 dicen el apóstol Pablo: no se preocupen por nada. Lo contrario del afán. Me preocupo por esto y por aquello y por aquello. Habemos unos más preocupones que otros, ¿no? Hay unos que les puede pasar un tren por encima y no les hace nada. Pero hay otros que nos preocupamos por todo. Pero la misma instrucción es para todos. Dice: no se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Denle gracias. Esta es la fórmula de vida de los cristianos. No te preocupes, ora por todo, dale gracias a Dios. Y dice: así experimentarán la verdadera Navidad. Así experimentarán la paz de Dios. ¿Acaso no es Jesús el príncipe de paz? El príncipe de paz. Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo entendimiento. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en la verdadera Navidad, mientras vivan en Cristo Jesús, mientras vivan en la verdadera Navidad. Tú y yo somos buena tierra, conocemos la razón de la Navidad. Y ahorita no podemos decir de qué se trata esto, ¿no? ¿De qué se trata la Navidad? Vivamos en paz y con sentimiento de agradecimiento y con gozo.
No es que vayas, y yo no estoy diciendo sal de aquí ahorita, ve y quema el arbolito y tira las luces y devuelve los regalos. No, síguelo haciendo, pero ahora con una nueva perspectiva, sabiendo cuál es la razón, entendiendo dónde está tu corazón, entendiendo dónde está tu deseo, tu mayor anhelo, entendiendo dónde está toda tu pasión, que tiene que ver con el niño del pesebre, que ya no es niño, ahora está sentado a la diestra de Dios. Ahora está sentado intercediendo por nosotros. Pero recordamos ese tiempo y lo celebramos. Y debemos de ser los que lo celebren con mayor gozo, con mayor actitud, con mayor conocimiento, para que las personas vengan también al conocimiento de Jesús. Pónganse de pie. Ahora conocemos esos 3 ladrones. A lo mejor alguno te ha rondado, te ha querido sacar la cartera. A lo mejor el ladrón de la falta de entendimiento. A lo mejor no habíamos entendido bien de qué es la Navidad. O a lo mejor la falta de profundidad y no teníamos un compromiso con Cristo. Por lo tanto, la Navidad iba a ser solamente otra Navidad y a lo mejor una cena. O a lo mejor era el consumismo y el afán. A lo mejor todavía andabas preocupado por qué le ibas a regalar y cómo le ibas a hacer. No te preocupes por eso. Si no tienes para darle a alguien, abrázalo y dile: te bendigo en el nombre de Jesús y te voy a invitar a mi casa y vamos a comer algo ahí, unos frijolitos con, no sé, con queso mexicano que me trajo mi mamá. ¿Qué es? ¿Qué es lo que necesitas tú mover a un lado para que podamos ser buena tierra? Y lo que hagamos esta Navidad, mira, si compras, aún si andas comprando, que andes comprando con una actitud de agradecimiento. Gracias, Señor, por lo que tengo. Gracias por lo que puedo regalar, con entendimiento. Gracias por lo que puedo dar. Gracias, Señor. Entendiendo eso, viviendo en la fórmula de vida del reino. Primero doy. Eso es lo que Jesús hizo, primero dio. Eso es lo que Dios hizo. Por tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que el que en él cree no se pierda. Esa es la fórmula de vida del reino. Eso es poner el reino primero. Primero doy, después ahorro, porque soy una persona entendida. Ahorro para el futuro. Ahorro para poder dar más a otros. Ahorro para cuando venga la calamidad. Y después vivo en lo que tengo y lo comparto. Que lo que vivas en esta Navidad lo podamos hacer a plena luz de lo que la palabra nos enseña, con entendimiento, con gozo, con alegría, sabiendo que todo lo que tenemos, lo que dice el apóstol Pablo, dice: den gracias a Dios en todo. Y cuánto más debemos de en esta época dar gracias a Dios por su Hijo, que nos ha librado de las cadenas, que nos ha librado del poder del enemigo, que nos ha librado del poder del dinero, de Mamón, ese espíritu que nos quiere atrapar. Ya no somos de este mundo, ya no vivimos para este mundo, ya no nos dejamos sujetar, ya no nos dejamos subyugar por el afán y la ansiedad y el consumismo. Si tenemos algo, lo disfrutamos con alegría, damos gracias, pero eso no es lo que llena nuestro corazón. Y si un día nos tenemos que deshacer de ello, con alegría nos deshacemos de ello y volvemos a empezar, porque nada trajimos a esta tierra y nada vamos a sacar. Pero allá en el cielo podemos estar haciendo tesoros que no se van a corromper. Levante sus manos conmigo. Vamos a terminar simplemente dándole gracias a Dios. Dígale: gracias por Jesús.